Muy buenas, bienvenidos otra vez a nuestro podcast. Aquí otra vez con Rodolfo Luna, su presentador, y aquí nos acompaña Joaquín. Por favor, adelante. Hola, muy buenas a todos. Muchas gracias por la invitación, Rodolfo. Estoy muy contento de estar acá, muy agradecido por esta oportunidad de que hablemos de temas muy interesantes que ojalá le interese al público, a la gente. Y de verdad, muchas gracias por esta oportunidad. No hay de qué. Ojalá verte más seguido aquí para poder seguir conversando sobre estos temas Sí, más adelante. depende de ti de que me invites. Nada, la, la amabilidad siempre está. Bueno, Sí, sí, no, no, ¿vamos al broma. tema? Y ya, por favor, introduce un poco para la Eh, gente que nos está escuchando, ya sea desde Spotify. o de YouTube o de Sí, Apple Music. sí, que nos está viendo la imagen ahora. Bueno, hoy día vamos a estar hablando sobre el LCD, cuál fue su importancia en la Guerra Fría y cómo estas cuestiones que sucedieron en esta época todavía nos afectan en el día de hoy prácticamente. ¿Me podrías primero ir comentando qué es el LCD? Sí, antes que todo, déjeme prometerle a la gente que el tema le va a encantar porque es muy, muy interesante. Llevo mucho tiempo estudiando respecto a este tema y de verdad que es uno de mis temas favoritos. Pero volviendo a tu pregunta, primero que nada, el LSD, como ya muchos quizás saben, es una sustancia psicoactiva, que esta fue sintetizada por primera vez por el químico Albert Hoffman en el año 1938. Después se descubrió que el LSD actúa en un químico del cerebro que se llama serotonina. A ver. Déjame que te interrumpa un segundo, Por favor. pero ¿qué efecto tiene el LSD y cuál fue la importancia de la Guerra Fría? Y algo además que me gustaría agregar es como ¿por qué esta droga se clasifica como una droga en la actualidad y no como otras sustancias que son menos llamadas drogas? Ya, sí, entiendo. Mira, eso precisamente iba a llegar antes de que me interrumpiera, pero la serotonina está como encargada de regular nuestras emociones, el comportamiento y aparte el estado de ánimo, como para más remate. Entonces, el LSD al actuar Uh, sobre la serotonina provoca alucinaciones, ¿cachai? a ver, o sea, el LSD es bastante impresionante porque actúa sobre distintas partes del cerebro, entre comillas, porque actúa solo sobre una, pero esa parte en la que actúa, que es la serotonina, controla muchas cosas de nosotros, al parecer, ¿verdad? Sí, toda la razón. Es justamente lo que dice. Puede llegar a ser muy perjudicial porque después de todo, al tener tanta acción dentro quizás de tu estado de ánimo, de tus pensamientos, quizás puede llegar un punto en que esta droga te termina como controlando a ti. Entonces como demasiado como heavy todo este tema. ¿Me entiendes? Entiendo. Otra cuestión, ¿esta droga cómo se utiliza? O sea, sé que existen vías orales, que por ejemplo la heroína se inyecta a través de la vena, o tal vez se inhala como como otras drogas. ¿Esta droga cómo se utiliza o cómo se consume? Mira, genial que me preguntaste esto, porque es como de las dudas que más tiene la gente o que más me han preguntado. Pero el método del uso más común del LSD es vía oral, aunque no descarto que la gente utilice otro tipo de método, pero este es el que más efecto provoca y el más cotidiano. Y él como, si alguien quiere consumir LSD, como que se va a la segura con ese. Vale, muchas gracias por esta pequeña introducción sobre qué es el LSD para que así la gente que esté escuchando nuestros podcasts esté más informada sobre cómo funciona esta sustancia. Y ahora me gustaría que pasáramos al tema principal de este podcast, que es cómo se utilizó en la Guerra Fría y por qué hoy en día se clasifica como una droga de primer nivel. Audio Jungle. Audio Jungle.
Bueno, me gustaría que empezáramos por la Guerra Fría. Así podemos generar un poco de contexto sobre cómo se utilizaba esta droga, cuáles fueron sus consecuencias y por qué de esta forma se clasifica hoy en día como una droga de primer nivel. Joaquín, por favor. Mira, como sabrás, Estados Unidos y Rusia están en una batalla política entre 1947 y 1991. Muy, muy interesante. Tan interesante que podría ser hasta un tema en otro episodio de un podcast. Pero volviendo a nuestro tema principal, durante esta batalla política, Estados Unidos realizó un programa entre 1953 y 1973 bajo el nombre en clave de MK Ultra, el cual se encargaba de investigar y experimentar como los diferentes efectos o los efectos de diferentes tipos de sustancias psicoactivas, mejor dicho. Entre estas se encontraba el LSD, la cual fue una de las más investigadas durante muchos años, la más cuestionada y la más de todo. Bueno, y tengo una duda. ¿Qué significa MK Ultra y quién realizaba todos estos experimentos? Porque me imagino que si fue un programa secreto, no puede haberlo hecho una parte clave que sea visible de Estados Unidos. Tiene que haber sido una parte encubierta o como, no sé, me imagino que tal vez la hacía. Te equivocas, el MK Ultra lo hizo un vecino en su pieza. No, mentira. Ah, No, es broma, es broma. Toda la razón lo que me decís. El MK Ultra, o también conocido como programa de control mental, este programa estaba efectuado directamente desde la CIA. O sea, ya era a nivel brutal todo el poder que tenía. Y ultra secreto. Sí, ultra secreto. Con la ayuda del cuerpo químico de la Dirección de las Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos. Entonces estaban ahí metidos los más top de Estados Unidos en ese momento. Me lo imagino que están en un laboratorio antiguo, eso es como Frankenstein ahí. Sí, con telaraña, cayendo araña. También me imagino que, por ejemplo, el LSD no era la única sustancia que se estudiaba. No, para Yo nada. creo que también, por ejemplo, la heroína o la cocaína, si puedes, no sé, decírmelo si lo tienes claro. Sí, mira, la verdad es que este tema ya ha sido durante todos estos años, desde que terminó hasta ahora, se ha especulado muchas cosas. Y a mi parecer, yo considero que igual se ocuparon más, más sustancias, pero la única droga de la cual se confirmó su uso fue el LSD. Ahí después lo que pensemos ya son simplemente especulaciones. Y existe la hipótesis que las otras drogas que se utilizaron fueron las que causan mayor daño cerebral. Y según esto, lo que me dices, como estamos hablando de como el cerebro, ¿cierto? Así que ya ligándome a ese punto, me gustaría saber cuál era el objetivo de este proyecto, porque si me estás diciendo que estas drogas o estas sustancias afectan el cerebro, por ejemplo, el mismo LSD que me dijiste, afecta directamente la serotonina, que eso controla nuestras emociones y nuestras acciones. No sé qué querrá buscar el gobierno de Estados Unidos con buscar o analizar estas drogas en personas, animales, no sé. Mira, te aplaudo, porque de verdad muy buena pregunta. Mira, para que te hagáis la idea, en ese contexto temporal, las potencias buscaban conseguir ventajas sobre el enemigo, ¿cachai? Entonces, en esos tiempos estaban dispuestos a hacer lo que fuera por tener esa ventaja. Y uno de los planes era conseguirla a través de la manipulación mental de su propia gente. A ver. O sea, hacían experimentos en su propia gente, en su mismo ciudadano. Sí, suena loco, pero así es. Y lo hacían con algún otro, no sé, tal vez extranjero, o con animales o mascotas, no sé. Mira, probablemente. Vale. Y, por ejemplo, me gustó el tema ese que dijiste de que quieren manipular a las personas. O sea,
¿A qué se refiere con la manipulación de las personas o con la manipulación de las mentes? No, Ya. si me lo puedes explicar un poquito en Con la profundidad. manipulación mental de las personas se pueden considerar que eran técnicas o sustancias químicas implementadas en la misma persona para poder influir en sí mismo, en su organismo, e intentar controlar su mente. Manipulación de memoria, control de comportamiento, entre muchas acciones más, casi como si fuera un títere. No sé si cachai a estos títeres así como de ferias que son como un calcetín, ya una cuestión así, ¿cachai? Así como esta niña gigante que camina por Sí, Santiago. la pequeña gigante. Sabine. Sí, esa. Y, por ejemplo, ya supongo que las personas daban su consentimiento para que experimentaran con ellas, porque si no, sería como un poquito turbio que los secuestraran y hicieran experimentos con ellos sin su consentimiento. Sí, obvio que tenía su consentimiento. A todos le preguntaban, oye, ¿querés que te manipule la mente? Y decían, sí, obvio, por favor, manipúlame la mente y hazme esclavo. No, ya fuera de broma, la verdad es que no. Lo cual, obviamente, genera mucha controversia y crítica en la actualidad. Los experimentos eran realizados en prisioneros de guerra, pacientes psiquiátricos, incluso gente que no tenía idea del programa. A eso me refería a antes cuando te dije de que con su propia gente eran literal gente que no tenía idea del programa y era casi como llevado obligado. Y tú antes me preguntaste si eran por lo extranjero, si era como otro tipo como de parte de la población, y como te dije eran prisioneros de guerra, pacientes psiquiátricos, gente quizás con no mucha esperanza de vida, pero también estaba esa parte donde era su propia gente y no, ahí ya se puede entrar en un montón de controversia ya. O sea, esto era como el programa del tío que salió a comprar cigarros, no, del papá que salió a comprar cigarros, pero se lo llevó se lo llevó la ciudad Sí, de experimentos. Sí, en ese tiempo cuando el papá abandonaba al hijo no le decían tu papá fue a comprar cigarros, le decían no, tu papá se fue al MK Ultra. Bastante Sí, le decían, ya información. no lo vemos más entonces. Sí, porque si lo analizamos un poquito desde el aspecto ético, hay muchos factores a tomar en consideración porque se están violando, yo encuentro, Demasiado, que demasiado. derechos humanos básicos, lo Demasiado. que hoy tenemos como dado de por sí por nacer, parece que en ese tiempo ni existían. Con este experimento se vulneraron muchos derechos humanos. Además, las violaciones de consentimiento informado. El proyecto Mega Ultra plantea interrogantes éticos sobre la dignidad y el respeto a la autonomía de los individuos involucrados. Entonces, al buscar controlar y manipular la mente de las personas, se entró en una, no sé, es como se socavó su capacidad para tomar decisiones autónomas y literalmente se violaron sus derechos básicos, se convirtieron en títeres casi. Me imagino que también, no sé, para que la droga tal vez hiciera un poco más de efecto, sea más fácil que el sujeto de prueba, en este caso, porque no encuentro otro nombre que sea como recto para decirlo, o existió algún tipo de abuso físico. Con esto me refiero como golpes, estrangulaciones, sí, que tal vez lo ahogaban en, no sé, en una piscina, lo metían ahí, no lo dejaban salir, y así tal vez iban debilitando su capacidad mental, así como para que dejaran de generar resistencia, ¿no? Mira, no se tiene conocimiento de estas situaciones, pero lo que sí se sabe es que las drogas son altamente adictivas, especialmente si se utilizan continuamente y en lapsos de tiempo cortos. Entonces, que una persona que está consumiendo una droga y como que alteran ese consumo o esa dosis puede alterar increíblemente en la mente de esa persona. Y con eso ya se era consciente que con solamente eso ya era suficiente para obtener prácticamente a la persona ya degradada mentalmente. O sea, esto es lo que me comenta, es como el síndrome de abstinencia que se conoce hoy en día. Por ejemplo,
los drogadictos, los Sí, alcohólicos, cuando dejan de utilizar la sustancia que están acostumbrados, se empiezan a, no sé, a poner ansiosos, como que le da TDAH o efectivamente. cosas así, ¿no? El síndrome de abstinencia. Y para todos los que están escuchando ahora el podcast, probablemente hayan visto una serie que salió hace muchos años sobre el cantante de Nicky Jam, que él intenta relatar un poco como su historia, cuando de cantante, entre show y cosas así, se volvió adictivo como una variación del clonazepam. Y cuando lo intentó dejar, Xanax creo que se llama, sí, Xanax. Y cuando intentaba dejarlo, se tenía que encerrar en una pieza, solo, sin nada, donde tenía alucinaciones, donde peleaba literalmente contra sus demonios para dejar esa droga. Me imagino que eso es bastante horrible para cualquier persona, la verdad. Ahora me gustaría pasar al siguiente tema, que por ejemplo son los derechos humanos que se quebrantaron. Eh, por lo que me decías, el gobierno de Estados Unidos realizaba estos experimentos en personas en su mayoría, porque como me decías, no se tiene información de que hayan experimentado con animales. En efecto, la mayoría de los experimentos eran realizados en personas. Me imagino que eso es súper malo y como que está súper mal visto porque Imagináis Estados bien. Unidos en ese tiempo, eh, Estados Unidos era idolatrado por casi todos los países que pensaban como él. Hacer hincapié en eso y hasta hoy en día Estados Unidos como súper bien visto como el padre de la economía, que como todo quiere emigrar hacia allá para buscar nuevas oportunidades, pues, el sueño americano que dicen muchos países que están en mala situación económica aquí en América Latina, ¿no? Toda la razón. Generalmente estas potencias pueden ser casi como un paraíso para nosotros los que vivimos en países tercermundistas, pero todo lo bueno esconde bueno, cosas no tan buenas. Pero bueno, es algo que no es algo que tengamos el poder de cambiar, sucedió. Bueno, es cierto que ya sucedió, pero no es la primera vez que Estados Unidos hace algo, en mi opinión, hipócrita. Tenemos muchas partes en la historia donde Estados Unidos interfirió o realizó cosas que no estaban bien. Por ejemplo, en 1973 realizaron un golpe de Estado contra el gobierno de Chile, que salió un presidente electo socialista, si no me equivoco, y su nombre, si me acuerdo, creo que fue Salvador Allende, ¿no? ¿Y por qué lo hicieron? Porque el presidente era socialista y no le gustaba porque ellos defienden el capitalismo puro, ¿no? Eso es verdad. Pero no fue por no fue por el bien mayor que hicieron todas estas cosas. Acá, por todo lo que comentamos, ya nos damos cuenta cuáles eran como sus intenciones y que después de todo ellos tienen sus propios intereses que van más allá de un país como nosotros. Literalmente sus intereses para ellos son mucho más grandes que lo que un país tercermundista como nosotros podamos pensar. O sea, simplemente prefieren destruir cualquier cosa que vaya en contra de su ideología, para como mantener sus intereses puros y como el bienestar de esa, como la seguridad de su país, ¿no? Literalmente. No lo pudiste haber describido mejor. Ahora me gustaría que pasáramos también al tema sobre por qué hoy en día el LSD o esta sustancia química se denomina como una sustancia, que sea una droga de primer nivel en casi todos los países. Si no me equivoco, esta droga la declaró la ONU como una droga de primer nivel, ¿no? Sí. La razón principal es porque es adictivo. La gente que lo consume, gente que se mete en eso, o la gran mayoría. Y si lo puse en primer nivel es porque hay que tener cuidado. Gente que estén escuchando esto, por favor no se metan en esas cosas. No utilicen drogas, gente, por favor, No. a no ser que sea necesario y recetado bajo control médico y bajo supervisión de profesionales, por favor.
hincapié. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bueno, ya vamos llegando al punto final de este podcast. Me gustaría dar un mini resumen sobre lo que hablamos. Vimos que el LSD es una droga que se sintetizó en 1938, que el gobierno de Estados Unidos la utilizó en un proyecto ultra secreto bajo el mando de la CIA con ayuda del ejército, que también se experimentó en personas, que se violaron muchos derechos humanos en ese lapso de tiempo debido a que no se consentían los experimentos en las personas en lo que se realizaban. También otra vez recalcar que el uso de estas drogas o sustancias no es bueno sin la supervisión de un doctor o bajo el consentimiento solo por uso médico. Por ejemplo, la cocaína hoy en día es utilizada como analgésico, o sea, como anestesia local. Se usa bajo supervisión médica y para que no sea adictiva ni nada. Pero como estamos viendo, el LSD es muy adictivo y es fácil de consumir, la verdad, porque a través de vía oral. Me De gustaría consumir, que... Me consumir y consumir. gustaría... Me gustaría despedirnos de ustedes y gracias por escuchar estos minutos, nuestros podcasts. Nos vemos en otra sesión. Por favor, Muchas gracias Joaquín. por escuchar, gente. También me gustaría hacer un Espera. comentario antes de irme. Muy bonita charla, caballero. Sabe que yo escuchaba este podcast desde mi casa y yo decía, oh, y este presentador, el Rodolfo, pucha que me cae mal. Pero mira, aquí en persona es bastante más agradable de lo que aparenta, ¿eh? Bueno. Ya que me sabes invitarte otra vez al podcast, parece que lo que voy a tener que reconsiderar. Bueno, que les vaya bien. Cuídense, gente, y nos estamos viendo en otra sesión. Chao.